Bueno, amados, un cariñoso saludo a los que están en YouTube. Les mandamos un abrazo de acá a Osorno. Un abrazo fraternal y cordial para ustedes. Hemos estado hablando y compartiendo un tema maravilloso, relevante. Y antes de compartir, quisiera que oráramos brevemente. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que el ministerio poderoso del Espíritu Santo sea manifestándose, revelando la palabra de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos amas, nos hablas, nos llevas a comprender la palabra de Dios, las Escrituras. Te pido, Señor, que haya entendimiento con este tema tan importante para la vida de cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y alumbra nuestro camino. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hemos estado hablando de un tema que acá he puesto como tema la sanidad divina que viene de Jesucristo. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Amados, el problema de las enfermedades y de las dolencias está entretejido con un problema de fondo. Hay un problema de fondo. Y ese problema de fondo es el pecado. El pecado que se nos enseña en la Biblia, en las Escrituras, y que mucho habla Jesucristo y que mucho habló Dios, que el pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es cuando la persona también no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, permanece en pecado, porque no ha conocido aún a Jesús el Salvador, quien lo cubre, lo protege de ese pecado. Y vemos que el causante de muchas enfermedades, amados, es el pecado. Incluso desde el principio de la creación, Dios habla que creó a un hombre y a una mujer, un matrimonio precioso, Adán y Eva, donde vimos también que este matrimonio vivía en paz, en una relación con Dios fructífera, había gozo y por supuesto que no había enfermedad. No existía la enfermedad. No existía este mal de la enfermedad. ¿Y por qué? ¿Qué pasó después? Eva, susurrada por las tinieblas, la llevan a tomar una decisión donde Dios había hablado que no tocaran ese árbol que estaba ahí, que no lo tocasen, podían disfrutar de todo, pero que no lo tocaran. Y vemos qué pasa. Lamentablemente, Eva lo toca y ese árbol arrastra también a su esposo Adán. Y entra el pecado. Y uno ve en el principio que
cuando ese pecado entra, amados, en la vida del hombre, como entró Adán y Eva, eso se manifestó, se desarrolló en todas las épocas del mundo. Y desde mucho antes, estamos hablando hace 3.500, 4.000 años atrás. Desde ahí el pecado como se derramó. Y los hombres estaban separados de Dios. Millones de personas. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Por eso el pecado, que es el gran mal de este siglo, ya que afecta la vida de las personas en forma física y espiritual. También vimos que Jesús, cuando estuvo hace más de 2000 años atrás en la tierra, cuando estuvo en su tierra, Israel, judío, recordemos que Jesús es judío y él llega a su tierra, nace en su tierra. ¿Y qué hace Jesús? Una de las cosas que más hizo Jesucristo cuando él estuvo presente fue sanar enfermedades. Increíble. Siempre tuvo la intención de sanar y liberar a personas que estaban siendo tomadas por espíritus, dice la Biblia, por espíritus de enfermedad, espíritus de locura. Porque recordemos que el Señor también sanaba hasta lunáticos. Sanó a miles. Y todos lo buscaban, porque había grandes necesidades, amados. Y Él siempre estaba dispuesto. Siempre estaba atento. Siempre se acercaba para sanar, restaurar, liberar. Nunca el Señor dijo, no tengo tiempo para ti. Nunca. Él siempre sanó para sanidad. Y vemos también que fueron miles de milagros. Cientos de milagros. Cientos de personas fueron sanadas. Leamos Mateo 8, 16 y 17. ¿Qué dice el libro de Mateos? Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos, no son 2 o 3, muchos, endemoniados. Y con la palabra, solo con el hecho de hablar, echó fuera los demonios. ¿Y qué más hizo? Y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías 700 años antes en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías, como decía Claudio, son estos hombres de Dios, que Dios habla a través de ellos con algo específico, con una palabra específica, y el profeta Isaías había profetizado que cuando Jesús estuviera y viniera a la tierra, Él haría estas cosas. Vimos la escritura, no voy a entrar nuevamente a todas las escrituras que vimos porque vimos bastante, pero esta es la escritura que nos vamos a quedar. Entonces, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y esto también se refiere, amados, cuando Jesucristo da su vida en la cruz. Cuando Él da su vida en la cruz y sufre lo que sufrió, y todos sabemos lo que sufrió Jesús en esa cruz, en ese camino a la cruz,
fue abofeteado, fue menospreciado, golpeado injustamente, con latigazos, con coronas de espinas. Amados, aunque sea o se vea cruelmente una muerte de Jesús, fue cruel su muerte. Científicamente está comprobado que la muerte de Jesucristo fue una de las muertes y ha sido una de las muertes más dolorosas, más, ¿cómo se puede decir? Cuando está en la última etapa y dura horas. Crónica. ¿Perdón? ¿Crónica? Agónicas. 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 Fueron las muertes más agónicas que puede tener una persona con tanto dolor. Porque dice la palabra que Él mismo tomó a sí mismo, cuando lo estaban crucificando, tomó Él nuestras enfermedades. Tomó Él nuestras dolencias. Por eso no solamente fue una enfermedad, una muerte física, sino que también una muerte emocional y espiritual. También vimos que la voluntad del Padre y su plan divino es sanar a todos los enfermos y oprimidos por las tinieblas. Por último, somos llamados a buscar sin cesar la humildad y en fe poseer la completa provisión de la expiación de Cristo. Incluso, la sanidad del cuerpo y por último, recordando a Jesús cuando muere, le dice a sus apóstoles que ellos seguirían haciendo las mismas cosas que Él. Por eso después de que los apóstoles tomaron la posta, tomaron nuevamente este gran desafío que el Señor les dejó, y el Señor les dejó autoridad para que oraren, para que ministrasen a todos los que estaban en enfermedad, a todos los que estaban en angustias, a todos los que estaban en depresiones, como en estos tiempos. Y luego fue la iglesia primitiva que tomó este mismo impulso hasta el día de hoy. Amados, hoy día la iglesia que somos nosotros oramos por las necesidades de los enfermos. Oramos por los que están en alguna situación compleja, emocional, espiritual, personas que están con un agobio, personas que están con enfermedades graves. Hemos visto en nuestra iglesia, amados, milagros. Hemos visto milagros en niños, adultos, jóvenes. La misma suegra de Claudio, con un cáncer tremendo y hoy día feliz, tranquila. La vimos el otro día, tan bien, y en un momento que la vimos tan mal. ¡Wow! Cómo el Señor sana, cómo el Señor pone su mano sobre aquellos que necesitan ser sanados. También vimos que hay muchas personas oprimidas. ¿Se han fijado que de repente pasa como que sentimos acá algo y decimos, siento como una opresión, siento como algo adentro, como una angustia, que viene de repente, de la nada? No sé si le ha pasado. Que es como algo que... Hay muchas enfermedades también que son angustia, que son
depresiones, ataques de pánico. Hay tantas enfermedades que se han ido manifestando a través de generaciones y generaciones. Y la verdad que es impactante ver cómo está nuestra nación y el mundo enfermo. Y nuestra iglesia particularmente hemos visto estos últimos, yo diría, 6 meses, mucha gente enferma, jóvenes, adolescentes, gente de la tercera edad, pero nos ha llamado mucho la atención. Mucha gente enferma. Y el ministerio de intercesión, gracias Señor, porque tenemos un ministerio de intercesión acá en esta iglesia, que estamos orando a cualquier hora, sea cual sea la necesidad. Así que gracias Señor por esos hombres y mujeres que se ponen en la brecha por el otro y que oran por otros incluso sin conocerlos. Gracias Señor. Y termino con el último ejemplo, que fue impresionante compartirlo, la vida de Ezequías. El profeta Ezequías estaba pasando por una situación muy compleja el reino. Había un rey que estaba gobernando bastante mal, no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y este profeta Ezequías cae enfermo de muerte. Y uno podría decir, pero ¿cómo los hombres de Dios o las mujeres de Dios caen en enfermedades? Sí, amados. Cualquier persona está expuesta a una enfermedad. Ezequías cae enfermo de muerte. Y lo confirma el profeta Isaías. Pero ¿qué hace este hombre recto, que amaba profundamente a Dios? Un hombre con un testimonio precioso en su vida, pero viene una enfermedad trágica, inesperada. Y dice la palabra que él empieza a buscar a Dios y empieza a clamar al Señor. Y dice la palabra que fue un clamor con un lloro y un quebranto tremendo en su vida. Yo no sé, pero yo creo que si a nosotros nos pasara algo contra nuestra esposa o nuestra hija, estuviera en una situación de muerte, yo creo que lo mínimo que nos pasaría es empezar a llorar y empezar a buscar a Dios y pedirle a Dios que hayan buenos doctores que puedan ayudar a ese hijo, a esa hija, a esa esposa, a ese esposo. Y el profeta Ezequías no era la excepción. El profeta Ezequías buscó al Señor, clamó al Señor, se arrodilló al Señor. Y el Señor le respondió. Eso hace una persona que tiene fe en Dios, que a pesar de las circunstancias, a pesar de hechos complejos como la salud, Dios escuchó el ruego y la necesidad de Ezequías, como puede escuchar tu ruego y tu necesidad. Y Dios le responde, Ezequías, a través del profeta Isaías, te daré ¿cuántos años? 15 años más. ¡Qué tremendo! ¡Qué milagro más! Impresionante. Estaba en su lecho de muerte, a punto de morir. Y clama, y clama, y clama. Y ese clamor viene de adentro, en lo más profundo del hombre. Y ese clamor viene con un ruego, con una necesidad. Por favor, te ruego,
por favor, necesito que me sane. El Señor responde. Maravilloso. Hoy día, amado, vamos a seguir con la segunda parte y final. No sé si alcanzamos por la hora, pero si no, dejamos para la próxima domingo, porque hay mucha escritura, hay mucha información en la escritura con respecto a este tema de la sanidad, de la restauración, de la liberación, de cómo los agentes espirituales de maldad gobernados por Satanás pueden oprimir a personas, pueden susurrar a sus oídos, poniendo enfermedades, poniendo depresiones, temores, angustias. Amado, el diablo es maldadoso. Quiere hacerte el mal siempre. No tiene ni medio centímetro porcentaje de bueno. Todo es malo. Y él usa agentes espirituales de maldad, como los demonios, que habla Jesucristo, donde él también se enfrentó cara a cara con cuántos demonios. ¿Y qué es lo que hacía el Señor? Los expulsaba. Fuera. En el nombre de Jesús. Hoy, amados, veremos algunos obstáculos para la sanidad. Súper interesante esto. Hoy vamos a ver algunos obstáculos para recibir la sanidad. Porque hay obstáculos para recibir la sanidad divina y vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, los pecados no confesados. Pecados no confesados y los pecados ocultos. Amados, sabemos, y dije al principio, que los pecados nos separan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios no puede relacionarse con una persona cuando hay pecado. ¿Cuáles son los pecados? Nombremos algunos pecados, hagamos práctica esta enseñanza. Robar, mentir, matar, insultar. Vamos, los demás, ¿quién más? Egoísmo. Altanería. Soberbia. Orgullo. Vanagloria. Menosprecio por los demás. Levantarse a sí mismo. ¿Ah? Amados, todo eso, todas estas cosas, todas estas palabras que hemos hablado, nos alejan de Dios. Por eso, si hay cosas que no hemos confesado, ¿qué dice Santiago 5:16? Confesaos, dice Santiago, el apóstol Santiago. Confesaos vuestra ofensa unos a otros. Aquí está hablando cuando hay problemas con otra persona, cuando hay situaciones que puede ser tu cónyuge, tu hijo, tu vecino, la persona que trabaja, compañera de colegio, compañera de universidad, tu esposa, bueno, ya lo dije. Entonces dice, confesaos vuestra ofensa unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y después dice, la oración eficaz del justo puede mucho, amados. Amados, cuando nosotros tenemos alguna situación de pecado, debemos ir con confianza, con tranquilidad, sin condenación, sin sentirnos como rechazados, sino que ir con libertad a los brazos del Padre. Y vamos y somos claros con Él. Y le decimos, primero, tal vez hemos ofendido a alguien. ¿Cuántas veces nos pasa? Ofendemos
tratamos mal, decimos algo al otro. No, tenemos que pedir perdón cuando hacemos eso. Y ahí viene la confesión ante Dios. Y cuando confesamos, Él nos perdona. Él nos recibe de nuevo con los brazos abiertos. Porque Dios es santo. Y el pecado es como algo negro, oscuro. Y Dios es algo luz, integridad. No hay pecado, no hay mancha. Y acá está lo otro, lo negro, lo que engaña, lo que trae dolor, lo que enferma a las personas. El pecado. 2. La opresión o esclavitud demoníaca. Lucas 13. Lucas, el apóstol Lucas, yo sé que está escrito ahí, pero hice algunos apuntes en mi Biblia. Lucas 13. Trece, 5 al 8. Leemos. 13, 11 al 13, perdón. Y había allí una mujer, imagínense, una mujer que desde hacía 2 años, 18. o 4, o 6, 18. 10, 18 años de su vida tenía un espíritu de las tinieblas dentro de ella que traía enfermedad y andaba encorvada. O sea, yo me imagino literalmente andaba así. 18 años, por favor. Es que es tremendo lo que pasa acá. Ver una persona en esas condiciones, Señor, líbranos. Y andaba encorvado y en ninguna manera se podía enderezar. No había forma. ¿Cuánto habrá gastado con médicos de esa época? ¿Cuánto habrá pedido que le ayudaran a levantarse? Porque en la condición que podía andar, y la gente más encima la miraba, y seguramente la rechazaban. Pero cuando Jesús la vio, ¿se dan cuenta cómo el Señor versus cómo es el hombre? A veces vemos una persona que no está bien en su condición física y en vez de a lo mejor acercarnos, como que miramos al lado y pasamos. O en vez de decirle a una persona, que nos pasa mucho en el hogar de Elia, o cuando vamos a ver a Bárbara, o cuando íbamos al hospital, veíamos personas sin brazos, sin esto, los dos amputados las piernas, esto, ¿no? Y nosotros íbamos con todo el amor de Dios, sin ningún prejuicio, sino que a amarlos, a orar por ellos. Por eso el Señor Jesús la ve, tuvo que ha sido impactante, cuando el Señor pone sus ojos sobre alguien. Y cuando Jesús la vio, la llamó, ven, y le dijo, mujer, eres libre. ¡Wow! Eres libre de tu enfermedad. Eres libre. ¡Qué precioso! Esta mujer encorvada estaba afligida, estaba atormentada, amados. 18 años de su vida estaba en esta condición. Es inhumano. Pero el Señor se acercó y la sanó. Y ese espíritu de enfermedad, ese demonio de enfermedad que estaba sobre ella, la dejó y se fue y fue normal. Por eso hay un enemigo que viene a matar, a robar y a destruir. ¿Qué otro obstáculo impide que recibamos sanidad? 3. El temor o la ansiedad aguda.
Vamos a Proverbios 3, 5 al 8, que habla este libro tan lleno de tanta sabiduría. Dice, fíate, o sea, confía, fíate, busca de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, el Señor, enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová el Señor y apártate del mal. Aquí son instrucciones bien específicas. Apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amados, esta palabra en el libro de Proverbios habla un par de verdades irrefutables. Primero nos está diciendo el Señor, fíate del Señor, no de las circunstancias, no de los hombres, no de lo que te rodea. Fíate, confía en Él primeramente. Segundo, dice, no te apoyes en tu propia prudencia, porque es muy común hoy en día decir, no, es que me pasa esto, tengo esto, o mira, yo veo esto en mi vida, qué sé yo, y más o menos creen que uno es, no sé, yo escucho a personas de repente que hablan y cero prudencia, no hay prudencia. Por último, callar ante alguna situación y acercarse al Señor nomás, porque Él dice que si somos prudentes y que no sabemos nada, porque eso el Señor busca de nosotros finalmente, amados, que vayamos delante de Él y digamos, no sé nada, no puedo hacer nada, aunque tenga recursos, aunque tenga esto, aunque tenga lo otro, Señor, no puedo hacer nada. Solo tú, Señor, tienes palabras de vida. Amén. Solo tú me puedes levantar, solo tú me amas, solo tú me sostienes, solo tú proteges mi matrimonio, proteges a mis hijos. Por eso soy tan agradecido de ti. Y dice que el Señor enderezará tus veredas. Por eso no seamos sabios en nuestra propia opinión, amados. Mejor tengamos consideración de Dios. Aprendamos a buscarlo a Él y apartarnos de todo mal. ¿Y la promesa cuál es? Porque será de medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gracias, Señor. Cuarto, desengaños pasados que debilitan la fe actual. Repito, desengaños pasados que debilitan la fe actual. Ya estamos terminando. Juan 5, del versículo Juan 5 al 7. 5 al 7. Perfecto. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Oye, qué tremendo. 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, esto es Juan. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, el Señor con una mirada, ¿se dan cuenta? Con una mirada sabe la condición del hombre, sabe lo que está pasando, sabe lo que necesita, sabe por qué está en esa condición, por qué pasó, porque es Dios en persona. Por eso qué impactante cuando Jesús se acercaba a las personas y los miraba, y solamente con mirar sabía lo que pasaba. Y el Señor le dice,
le dijo, ¿quieres ser sano? Qué pregunta más preciosa. ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. En esa época, amado, era muy común escuchar, por ejemplo, hombres y mujeres que estaban en una condición mala, que yendo a un estanque que estaba en Israel, creo que era en Jerusalén, iban a ese estanque y cuando llegaran a ese estanque iban a ser sanados. Pero no es así. No es así lo que hace el Señor. Los estanques de agua no salvan a nadie. El que salva y restaura la vida de las personas es una persona. Y es Dios. Por lo tanto, cuando el Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta al estanque. ¿Por qué? Porque su fe de este hombre estaba puesto en un estanque de agua, que él había escuchado por décadas que en ese estanque gente se sanaba. Y su fe estaba puesta en eso. Y por eso cuando él porque él estaba como paralítico, en una condición en el piso, y la gente se ponía como a 2 metros, 1 metro de ese lugar, y la gente generalmente eran todos paralíticos y querían llegar al lugar, pero les costaba tanto que llegaban 1 o 2 y los demás no podían y ya no llegaban. Y a este hombre le pasaba eso. Siempre que quería llegar, no podía. Y estaba tan frustrado, porque él pensaba que el agua y ese estanque, donde se había hablado por décadas que ese estanque hacía milagros, el estanque no hacía milagros. El que le hizo el milagro fue una persona, y esa persona es Jesucristo. Y el Señor le dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Cuántas veces quizá él intentó, y tenía su fe puesta en ese estanque, y llevaba 38 años esperando llegar a ese estanque lleno de agua? Pero el Señor se fijó en él, puso sus ojos en él, vio su necesidad, vio que estaba engañado, vio que ese no era el camino de sanidad, y el Señor le habla y le dice, yo hoy día te sano. ¿Quieres ser sano? Y es preciosa la historia, porque este hombre se para y empieza a alabar, y es maravilloso lo que pasa. Por último, otras veces no es clara la razón por la que esto por favor, atento a esto, con esto terminamos. Tengo varios más, pero por la hora no voy a alcanzar, lo retomo el próximo domingo, pero quiero hablar de esto. Otras veces no es muy clara la razón por la que persiste la aflicción física, aún los que aman a Dios. Gálatas 4, 13 al 17. Gálatas, el apóstol Pablo. Esto es importante porque repito, creo que lo dije al principio, uno podría decir, pero si yo amo a Dios, tengo a Dios, lo amo, lo busco, quiero estar con Él, lo necesito, Él es mi Señor, Él es todo para mí, de repente tengo una enfermedad de muerte, por ejemplo. Un ejemplo. No estoy hablando de nadie, ni una persona, no estoy pensando en nadie. Y tú eres esa persona que ama a Dios, se acerca, ha tomado decisiones, lo busca, cree en Él, cree en Jesús como Señor y Salvador. Pero pese a eso, viene una enfermedad. ¿Qué pasa con eso? Leamos lo que dice el apóstol Pablo. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, y no me
despreciasteis, qué bueno, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Está hablando el apóstol Pablo. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios. Así recibían a veces al apóstol Pablo, las congregaciones. Como a Cristo Jesús, donde pues está esa santificación. Gracias. Está esa satisfacción que experimentabais. Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. El apóstol Pablo está hablando de la enfermedad en el versículo 13. Y recordemos el apóstol Pablo, ¿qué enfermedad tenía? ¿Qué situación le impedía a veces hacer la obra de Dios, pero que nunca dejó de hacer? Tenía un aguijón. ¿Y qué es lo que es eso? Una enfermedad. Y ustedes dirán, el apóstol Pablo, que fue el que abrió no sé cuántas iglesias, fue un servidor, dio su vida, estuvo en la cárcel, lo menospreciaron, lo atacaron, lo perseguían, pero así todo nunca habló ni rechazó la fe en Jesucristo. Pablo, aunque tuviera ese aguijón que le molestaba y que le dolía, así todo, Dios no lo sanó. Dios no lo sanó. Y a veces en nuestra naturaleza o nuestros pensamientos nos cuesta entender por qué no lo sanó. Si este es un hombre tremendamente, un hombre de Dios, que levantó no sé cuántas iglesias, que hizo escribió cuántas cartas en la Biblia, ¿cómo él va a estar enfermo? Amado, a veces Dios permite enfermedades en nuestros cuerpos. A veces Dios permite situaciones que nos pasen. Pero a veces no lo captamos. No entendemos por qué o para qué. Pablo, a pesar del aguijón que le dolía, siguió adelante, no se quejó nunca, no le dijo a Dios nunca, sáname, te lo pidió 20,000 veces y tú no me has sanado. No. Él, a pesar de esa situación de enfermedad, siguió adelante. Siguió corriendo la carrera. Porque hay situaciones que nos van a pasar. Y esto no estoy declarando nada para nadie, y no estoy diciendo a los que están acá en algún momento, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios permite ocasiones de enfermedad. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que dependamos de Él. Para que seamos fuertes ¿en quién? En Él. ¿Qué más podemos decir? Para que clamemos a lo mejor como Ezequiel. ¿Puede ser?
para que confiemos y estemos tranquilos que Él está en control de nuestra vida. Y que si Él quiere nos sana en un año más, en un mes más, en una semana más, o en 38 años más. No, por favor. Entonces, amados, los creyentes fieles que hacen la voluntad del Señor y permanecen activos en el servicio para hacer la voluntad de Dios con otros, no están inmunes a que tengan problemas de salud. Los dolores de parto, en 4:19, también que habla Pablo, es como una metáfora. Sufrir dolores de parto. Y eso tiene que ver con la angustia, el dolor y el anhelo con los cuales Pablo desea la salvación de aquellos que se han alejado de Cristo. Me faltaron cuatro obstáculos más que compartir. Así que los vamos a dejar para la próxima semana. Hay bastante información que me quedó pendiente, pero quisiera terminar con esto. Amados, venga lo que venga, situación que venga, sea lo que sea la situación que sea, nos tomamos de Él. Lo abrazamos a Él. Lo buscamos a Él. Y no en nuestra propia prudencia o en nuestros propios pensamientos. Esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que yo creo que me va a funcionar. Yo sé que puedo salir adelante. Yo sé que yo puedo arreglar las cosas. Amados, no podemos estar en esa condición. Dios quiere que nos acerquemos a Él y le digamos: Señor, me rindo ante ti. No puedo hacer más, solo puedo estar contigo. Porque tú me vas a ayudar, porque tú me vas a sacar en victoria, porque tú me vas a sanar. Amén. Que el Señor les bendiga.